Bueno chicos, hasta ahora estuvimos calculando momentos de inercia de figuras independientes respecto de ejes. Al principio vimos respecto de sus ejes baricéntricos y luego vimos respecto de ejes cualquiera que sean paralelos a los baricéntricos. Así los podíamos calcular con el teorema de Steiner. ¿Se acuerdan la fórmula de Steiner? Bien. Para eso teníamos que primero ubicar los baricentros, ¿no? El baricentro del UPN estará por acá. Habrá que buscar esta medida. Cada vez que tenemos un perfil, lo que tenemos que buscar son los datos. Primero, datos. El área F2 sería el del LS que nos pidieron. 1,25 por 3,16. O sea, el área 2,8 centímetros cuadrados. Esa medida que acabo de marcar, esta es lo mismo. Esa está ahí y vale 0,97 centímetros. Y acá ya tenemos los momentos de inercia de ese perfil respecto de sus ejes baricéntricos. O sea, de su eje XG2 o y G2, que serían JXG2, JIG2, que son iguales porque este eje, con respecto, el momento de inercia de esta figura con respecto de este eje es igual al momento de inercia con respecto de este eje, porque es como dar vuelta la hoja. Así que esos valen 2,54 centímetros a la cuarta, que ya nos dice la tabla. Y del otro, que es un triángulo, la figura 1, puedo calcular el área, base por altura sobre 2, me dio 9 centímetros cuadrados. ¿Y dónde va a estar el baricentro? Dijimos que está a 1/3 de los catetos. O sea, de acá, divido esta base en 3, sería ahí. Esta es la coordenada 3. 1, 2, 3. Y a la altura también la divido en 3. Mide 6 de altura. Así que va a estar a 2. O sea, ahí. Acá 2. Ahí va a estar G1 y acá va a estar G2. ¿Ven? A 1/3 de altura, de acá para allá. A 1/3 de altura, del cateto para allá, del cateto para allá, del cateto para allá. Ahí está. Ya tenemos esos dos. Entonces, vimos que podíamos calcular el momento de inercia del triángulo también respecto de su eje baricéntrico, que era base por altura al cubo sobre 36. Donde si estaba calculando con respecto al eje XG del triángulo, o sea, con respecto a este XG de la figura 1, era base 3 por altura 6 al cubo sobre 36. Ahora, si quería calcular con respecto a este eje IG1, la base era esta, por esta altura 3 al cubo sobre 36. ¿Se acuerdan? Siempre la base es la que es paralela al eje que queremos calcular el momento de inercia. Bueno, eso fue el primer práctico. Después vimos que también podíamos calcular con respecto a otros ejes que no sean esos baricéntricos. Y calculamos con respecto al eje X o al eje Y. ¿Y qué teníamos que hacer? A ese momento de inercia que ya calculamos, le sumábamos el área de la figura por la distancia que hay desde el eje baricéntrico al eje que queremos calcular el momento de inercia al cuadrado. Si fuera este, era el J de este, que ya está acá de tabla, 2,54, más el área 2,8 que sale de tabla, por la distancia que hay desde acá hasta acá al cuadrado. ¿Y qué distancia va a haber? Y acá va a haber 6 ahí hasta acá. Si desde acá hasta acá hay 0,97 centímetros, quiere decir que de acá hasta acá hay 5,03, porque más 0,97 nos daría 6. Bueno, y así estuvimos practicando para calcular con respecto a otros ejes que no sean los baricéntricos. ¿Qué hacíamos? Aplicábamos Steiner. Bien, cuando los momentos de inercia se refieren a un mismo eje, se pueden sumar. Por ejemplo, vimos que se podía calcular recién
por Steiner el momento de inercia del triángulo respecto al eje X. Vimos que se podía calcular el momento de inercia del hierro L de alas iguales con respecto al eje X. Si los dos están con respecto al eje X, los podemos sumar y sería el momento de inercia de toda la figura respecto del eje X. Entonces muchas veces una figura que está compuesta, que está soldada, que nos sirve en mecánica usarla de esta manera, entonces podemos calcular el momento de inercia de toda la figura respecto de un eje, sumando el momento de inercia de dos figuras que conocemos más fácil. Esta figura toda compuesta, no sé qué será, pero sé que si la divido tengo un triángulo y un hierro L. Entonces es más fácil por separado y después lo sumo. Lo mismo pasa contra el eje Y. Bien, y no solamente puedo calcular con respecto al eje X o al eje Y. Dijimos que el teorema de Steiner sirve para cualquier eje paralelo a los baricéntricos. Al X partiendo del XG. Pero así como desde el XG puedo calcular el X, puedo calcular otro eje que esté más acá, otro eje que esté más arriba. Incluso es muy importante, y se suele hacer mucho, necesitar el momento de inercia de una figura compuesta respecto a su baricentro total, que quizás esté, vieron que si había dos figuras era así, y bueno, a lo mejor está por ahí. Este sería quizás el baricentro total. Entonces es muy importante a veces calcular con respecto al XG total y al IG total, el momento de inercia. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Es lo mismo que el TP pasado con Steiner, pero no cualquier eje X o Y de la terna, sino al baricéntrico de la figura total. Fíjense. Pero claro, fíjense, para eso primero tengo que saber dónde está el eje XG y G que acabo de dibujar, porque yo lo puse ahí aproximadamente a ojo, me pareció que estaba por ahí, pero no. Voy a tener que poder saber ubicarlo, porque si no, ¿cómo puedo averiguar cuál es la distancia desde el eje baricéntrico hasta el XG? Si no sé dónde está el XG. Cuando yo preguntaba con respecto al eje X, era esta distancia. La sabía. En este caso vale 2. Pero si yo no sé dónde está XG, ¿cómo hago para sacar esta distancia entre ejes? Bueno, eso es lo que vamos a hacer primero. Entonces, lo primero que hay que hacer, si me piden JXG o JIG, como dice ahí, es dibujar los ejes XG e IG. O sea, primero ubicar el baricentro. Ahí está. Fíjense. Lo mismo que vimos recién así. Acá más prolijito. Lo primero que hice fue lo que está en verde. ¿Ven? Ubiqué los ejes baricéntricos. El baricentro y los ejes baricéntricos del hierro L. Ubiqué el baricentro y los ejes baricéntricos del hierro del triángulo. El G1. Para eso recopilé datos de la tabla. Del hierro L, el área 2,8, la medida de un borde al baricentro G2 era 0,97, me lo dijo la tabla. Entonces ubiqué el baricentro, 4,97503, o sea, fíjense, 4 más 0,97, 4,97. Y para arriba, 6 menos 0,97, 503. Ahí está el baricentro G2, por eso lo puse ahí al baricentro G2. Y averigüé después también, como el área del L, ya me lo dice la tabla. El área del triángulo la calculo. Base por altura sobre 2, 3 por 6 sobre 2, 9. ¿Y dónde está el baricentro del triángulo? En 3, 2, como habíamos visto antes. Un tercio de cada cateto. Ahí está. Una vez que tengo todos esos datos, hasta el J me dice la tabla del baricéntrico del hierro L. En cambio el del triángulo lo tengo que calcular. JX G1 de la figura 1 del triángulo, base por altura al cubo sobre 36. Base por altura al cubo sobre 36, eso ya lo vimos. Y si hago con respecto al eje Y, se intercambian la base y la altura. En vez de 3 por 6 al cubo, ahora es 6 por 3 al cubo. Y nos da otro valor. Bien, entonces,
teniendo toda la recopilación de datos, vamos a averiguar dónde está el baricentro total, que es un práctico que ya vimos hace varias semanas. El baricentro total, o sea, ¿qué es lo que se nos pide cuando se pide el baricentro? Las coordenadas xg y g. La coordenada xg, ¿cómo se calculaba? xg1 por f1 más xg2 por f2 sobre f1 más f2. Pongo todos los valores que tengo, ya los tengo arriba en los datos. 3 centímetros por 9 centímetros al cuadrado. Bueno, hago toda la cuenta. Abajo sumo las áreas. Hago las cuentas y me da que la coordenada xg vale 3,47. Del mismo modo, calculo la coordenada ig. ig1 por f1 más ig2 por f2 sobre f total. Y llego a que ig vale 2,72. Por lo tanto, ya ubiqué g. 3,47, 2,72. La dibujo. Entonces, 3,47, 2,72. Ahí está G en rojo. Y están los ejes XG e IG, por los cuales se me está pidiendo los momentos de inercia. Si yo no los dibujaba, si yo no los hallaba, no los podía calcular. Y ahora sí, como tercer paso, ahora que yo ubiqué los ejes, calculo JXG, que es lo que me están pidiendo. Bien, y como me están pidiendo de las dos figuras, bueno, calculo el de una y le sumo el momento de inercia de la otra. Entonces primero voy a empezar con el triángulo. Calculo el momento de inercia del triángulo respecto del XG total. Para eso, parto, fíjense, del XG del triángulo. XJXG1. ¿Ven? Más, por Steiner, el área por la distancia que hay entre el XG del triángulo y el XG total. Bien. ¿Y cuál va a ser la distancia entre el XG del triángulo y el XG total? Y nos fijamos. A ver, el XG del triángulo es este. El XG total es este. Esta distancia va a ser 2,72 menos 2. 0,72. Ahí está, ¿ven? La distancia es 0,72. Entonces, J del triángulo respecto al eje XG total es igual a 18, que ya lo acabo de calcular antes, el JXG del triángulo, que era base por altura al cubo sobre 36, más 9, que es el área, por esa distancia al cuadrado. Hago las cuentas y obtengo J1XG, 22,66. Del mismo modo, hago con el hierro L. J2XG es igual a JXG2, o sea, el que me da la tabla, que ya había sacado que era 2,54, más el área del L, que era 2,8, por la distancia que hay desde el XG del hierro L al XG total. O sea, desde el XG del hierro L al XG total. ¿Y cuál es la distancia de acá hasta acá? Y es 503 menos 272. A ver si es así. 503 menos 272. Esa es la distancia entre ambos ejes. Al cuadrado, ¿no? Bueno, hacemos las cuentas y nos da que J2XG es 9 centímetros a la cuarta. Y entonces ya tenemos J1XG. A ver, sí, J1XG. Y tenemos J2XG. Entonces, JXG va a ser la suma del momento de inercia del triángulo más el momento de inercia del L. O sea, 31,66 centímetros a la cuarta. Del mismo modo, calculamos J y G. Hacemos primero el del triángulo con Steiner, con la distancia que tiene que ser, 3,47 menos 3. ¿Por qué? Porque es, fíjense, 3,47 menos 3. La distancia que hay entre IG e IG1 es 0,47. Y la distancia que hay entre XG y XG1 es 0,72. No, la distancia que hay entre
IG2 e IG es 497 menos 347.